Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo si han almorzado o no. ¿Cómo están? Buenas, Buen Luisina. día. Hola, Hola. Daniel. Hola, buen día. Hola, Buen buen día. día, ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, buen día. bienvenidos. Buen Esperamos día. 1 o 2 minutitos que terminen de ingresar y Ujú. arrancamos. Muchas gracias. Hola, Jesús. Jesús, no sé si es tu nombre. Está mal. Hola, Ismael. Guido, Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Gracias por sumarse a la propuesta de práctica agilidad. ¿Cuántos vamos siendo? 26 participantes, 27 sigue subiendo. Cuando frene, ahí arrancamos. Un minutito más y arrancamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la charla del día de hoy, que tiene que ver con los OKRs y su ciclo de vida. Esta charla forma parte de una secuela, de una charla que dimos hace 15 días, que tenía que ver con OKRs de la estrategia a la acción. Si se la perdieron, los invito a visitar el canal de YouTube de Práctica para poder verla, ¿sí? Y cualquier cosa después nos escriben por si tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Bueno, hoy van a estar presentando, ¿sí? Esta charla sobre el ciclo de vida de OKRs, Paula y Alejandra, ¿sí? Y estamos colaborando con ellas, Gaby y yo, ¿sí? Así que estamos acá disponibles. Y Cristian. Y Cristian, sí, es que no lo tenía en pantalla y me no está agregado en la plantilla, pero sí, Cristian también, y bueno. Bueno, esto forma parte del foro de training de agilidad, ¿sí? Con el cual siempre estamos haciendo 2 sesiones mensuales sobre temáticas que estén asociadas a la cultura ágil. Hoy en día la comunidad de práctica de agilistas suma más de 40 personas y pueden desde la página de YouTube Práctica Global o de la playlist, ¿sí? Visitar y, perdón, ahí vamos. Perdón, un segundo, que se me fue. Acá. La playlist Training Agilidad y el canal de YouTube Práctica Global para poder ver las charlas anteriores que hemos tenido, ¿sí? Y también proponer otras charlas. Bueno, avanzamos. ¿Sí? Como todo encuentro, tenemos una regla de convivencia. Iniciamos con los micrófonos muteados para también ser respetuosos con el tiempo y poder avanzar con la presentación. Después vamos a tener 15 minutos finalizando para poder ir con las consultas, con las dudas. Mientras tanto, si alguien tiene duda, puede levantar la mano para después ir desasnando esa inquietud. Y también existe la posibilidad de que escriban en el chat,
¿sí? Para poder registrar las dudas a medida que vayan surgiendo y después así las abarcamos al finalizar la exposición. La agenda del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es OKR, solamente la definición y características básicas. Lo anterior está en las charlas previas. Después ya nos vamos a enfocar en el ciclo de los OKRs, los roles, el framework y el detalle de cada uno de los eventos que involucra este ciclo. Bueno, cedo la palabra a Paula, ¿sí? Que van a contarnos qué son los OKRs. Bueno, vamos a empezar por un breve repaso de qué son los OKRs. Bueno, OKR significa objetivos y resultados claves. Es una estrategia de gestión colaborativo que nos permite establecer objetivos para la organización. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos nos marcan un rumbo, hacia dónde vamos. Tienen que ser inspiradores y simples, que perduren, que sean públicos, o sea, que toda la gente, de los miembros de la organización los conozcan, que sean tangibles y que sean claros. Generalmente están escritos en el lenguaje de organización, pero un lenguaje simple y sencillo, fácil de entender para cualquiera. Además, son cualitativos. Cuando hablamos de los resultados clave, en cambio, lo que marcan es, señalizan el camino. ¿Ya? A ver, tenemos un rumbo, un destino, como el GPS, y en algún momento vemos a dónde estamos, cómo estamos, cuánto nos falta, y cómo vamos en ese camino, ¿no? ¿Y qué características tienen? Tienen que estar enfocados, ¿sí? Tienen que hablar de outcomes, ¿no? De los resultados. Tienen que ser ambiciosos, tienen que estar alineados con los objetivos, tienen que ser SMART y tienen que ser cuantitativos. ¿Por qué ambiciosos? Porque si nosotros ponemos objetivos que vamos a alcanzar fácilmente, no va a ser algo que nos inspire y que nos resulte desafiante. Y la idea es que tratemos de ser superadores. Es algo que haga que seamos más superadores cada vez. Entonces, con este criterio, cuando yo defino tanto un objetivo como un resultado clave, la idea es que sean ambiciosos. Algo que en general las organizaciones dicen, o todo el mundo que trabaja con OKR dice, cuando yo defino un OKR, si yo alcanzo el 70% es un éxito. Si yo llego al 100%, generalmente es porque no fue desafiante. Bueno, ¿continuamos? ¿Vale? Estás muteada. Perdón. Como les contaba Paula, este framework de OKRs nos permite trabajar sobre la planificación estratégica de una compañía de manera colaborativa. Como dijimos también en alguna otra ocasión, en los ciclos anteriores, no es algo que específicamente tiene que implementarse en un esquema de trabajo ágil, sea en agilidad simple o escalada, sino que puede aplicarse en cualquier modelo de gestión que tengamos de la compañía. Como para poder verlo más rápidamente, este framework tendríamos que suponer que arranca, como todas las compañías, con una visión estratégica. Hay una visión y una misión que las compañías se definen en el mediano plazo, podríamos definir a 3 años, en donde, por ejemplo, la compañía quiere conseguir una determinada porción de mercado, que es un ejemplo claro, ¿no? Es una porción de la torta de mercado que una compañía quisiera alcanzar en 3 años.
Ese mismo comité ejecutivo de la compañía o principales directores definen anualmente cuál es ese porcentaje de la compañía, del mercado que la compañía quisiera alcanzar. Pero no es tan simple, digamos, es un objetivo que mediante este framework la compañía puede colaborar para conseguir este objetivo. ¿De qué manera? Los distintos equipos que forman parte de la compañía van en función de ese objetivo estratégico de definir cuál es su objetivo para el siguiente Q, y acá voy a hacer una digresión. Hablamos de Q y podemos definir un tiempo igual para toda la compañía, puede ser bimestral, puede ser cuatrimestral. En términos generales hablamos de Q porque son trimestrales y es la cadencia de este ciclo más utilizada, pero podría ser otra. Cada equipo entonces va a definir cuál es su KR. Como le dijo Paula en el slide anterior, el KR es la manera de ir midiendo si me voy acercando o no a este resultado. Luego, este ciclo lo que propone son otros 3 eventos. El siguiente evento es, luego de haber definido en una planificación cuáles van a ser mis KRs de este Q o de este periodo, el siguiente evento es un evento de seguimiento, semanal o quincenal, o con la frecuencia que defina cada organización. La siguiente parte del ciclo el siguiente punto es una review, es una revisión que se hace respecto de estos KR. Ya vamos a ver en detalle cuál es la entrada y la salida de este evento. Y en este framework también existe un evento de retrospectiva o de análisis del proceso, en el cual se puede revisar cómo trabajamos, cómo trabajó este equipo y cuáles son las mejoras que podrían implementarse en la dinámica. Para avanzar entonces, vamos a revisar cuáles son los roles. Los roles que existen en este framework, en principio son 2. Vamos a hablar como si fuesen sombreros, ¿no? Porque en distintos esquemas estos roles los pueden cubrir distintas personas del equipo, pero en términos generales necesitamos que exista un coach, que es el guardián del proceso, que le va a enseñar a la organización, que le va a enseñar al equipo con el que esté trabajando cómo es el framework, va a ayudar a escribir KRs, cómo mejorar esos KRs, y va a ir monitoreando los distintos grados de avance o grados de madurez que se obtiene el equipo en la dinámica, y obviamente si el KR efectivamente acerca o no acerca al objetivo. El siguiente rol es el Process Owner, que es el responsable, si se quiere, último del KR o del OKR del equipo en el que se esté trabajando, en el nivel en el que estemos trabajando, ¿no? Impulsa a alcanzar ese OKR. Así que ahora le doy la palabra a Pau, que avanza con el siguiente punto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la planning, no? En la planning lo que hacemos es, tenemos un objetivo y vamos a ver cómo hacemos para llegar a ese objetivo con ese key result y qué iniciativas voy a encarar, vamos a encarar como equipo para llegar a ese KR y ese objetivo. Entonces, lo que se hace es definir qué iniciativas van a formar parte de esta planning, qué actividades se van a realizar en cada una de las iniciativas, a su vez qué dependencias, porque lo que necesitamos es, tenemos una dependencia con otro equipo, o con otro
squad o con otro, o con quien sea, otra parte de la organización, tengo que generar un acuerdo para lograr obtener ese resultado, ¿verdad? Entonces, todo eso tengo que ir, en esa planning, logro identificar de quién dependo, qué riesgos tengo, llego a esos acuerdos, y una vez con esos acuerdos ya realizados, lo que veo es quiénes van a estar con este KR, ¿no? Generalmente es un owner, como dijo Ale, y también generalmente está a cargo de un equipo. Un equipo en particular es el que va a ser parte de esas iniciativas. Puede ser que para un KR participe más de un equipo, por supuesto, pero en las iniciativas en general participa un equipo y tiene el rol de hacer ese seguimiento también, porque el equipo se siente parte de este KR y tiene como ese objetivo también. Logro que todo el equipo, la organización, tenga foco. ¿Continuamos? Bueno, el otro evento que tenemos acá es la weekly, o el evento en el cual yo miro. El objetivo de ese evento es revisar el grado de avance de los KR, qué riesgos tengo, qué dependencia, si tengo algún impedimento. Esto lo facilita el OKR Coach, y lo que tenemos como salida son las acciones que vamos a hacer, correctivas, o algún tipo de tratar de destrabar impedimentos, y las responsables de cada una de las acciones. Uno más, André. Gracias. Bueno, el tercer evento del ciclo que vimos de OKRs es la review, es la revisión del grado de valor que nosotros hemos obtenido en este ciclo. ¿Con qué entramos a este espacio? ¿No? A este espacio, a este evento, entramos con el backlog de los OKRs que nos habíamos previsto y con el valor que hemos alcanzado para ellos. El objetivo es mostrar el avance de lo que hicimos a continuación, durante todo este ciclo. Y en verdad, con lo que vamos a salir de este espacio es con la medición de los KRs, validada, revisada, compartida, y con un plan de acción si hubiesen nuevos insights para el periodo siguiente. El siguiente evento es una retrospectiva que, bueno, es como una retrospectiva de Scrum, un evento de revisión y de trabajo para el equipo, en donde con todo el backlog de OKRs y de los KRs trimestrales, el equipo va a reflexionar sobre las acciones de mejora para el siguiente ciclo. Y por supuesto nos vamos con el inventario de lecciones aprendidas y un plan de acción, siempre velando porque las acciones que podamos ejercer, o poniéndole foco a que sean acciones que el equipo pueda traccionar por sí mismo. Sí, otro tema que se ve en la retro es cómo mejorar la redacción de los objetivos y de los KR. Al principio cuesta bastante, ¿sí? Empezar a redactarlos, porque tendemos todos a pensar en hitos, y en realidad tenemos que pensar en qué es lo que obtengo. El KR es a qué resultado quiero llegar. Entonces, el camino, a medida que vamos transitando diferentes ciclos, vamos mejorando hasta la forma en que los redactamos, cómo los pensamos, empezar a pensar con ese mindset. ¿André? André, ¿podés avanzar a la siguiente? Esto es lo que comentaba Paula recién,
Hay distintas formas de hacer esta medición, esto que comentaba Paula, no sé si vas a avanzar, Paulita, en algo más. Sí, hay un ejemplo, trajimos un ejemplo. Andrea, ¿le das una más? Trajimos un ejemplo que no es la única forma de hacerla, sino acá el ejemplo que trajimos es, el objetivo es conquistar a los clientes, un objetivo sumamente ambicioso, ¿no? Y definimos 3 key results, y lo que vemos es que teníamos en el primero alcanzar el NPS de por lo menos 80%, llegamos al 70% únicamente en SKR. En el segundo, reducir la tasa de cancelación al 3%, llegamos al 50% en SKR. Y en el tercero, aumentar la tasa de retención al 95%, y ahí llegamos al 100%. Una forma, pero no es la única, de ver el grado de cumplimiento de ese objetivo es, ahí lo que hicimos fue sumar cada uno de los porcentajes al que llegamos y dividirlo por la cantidad de KR. Es una forma. En este caso no estaríamos teniendo en cuenta la ponderación de cada uno de esos KR, qué ponderación tienen para el negocio, pero sería una forma de decir, bueno, este objetivo, ¿sí?, ponderado de esta manera, que es poner el mismo grado, el mismo peso a cada uno de ellos, ¿sí?, me daría que eso llega al 73%. Si tomo ese valor, ¿sí?, tengo dividido mi escala de 0 a 1, y estaría en un verde. Es una forma de hacerlo, por supuesto que hay otras, y podemos tener otras consideraciones, pero es una manera que podríamos llegar a hacer para mostrar el objetivo, cómo llegamos a ese objetivo. Ale, ¿querés agregar algo? No, sí quisiera abrir, la verdad que nosotros hicimos hasta acá un resumen, ¿no?, del framework. Claramente implementarlo es distinto en cada una de las organizaciones, como les dije en su momento. Si estamos trabajando con un framework de escalado o no, de agilidad escalada o no. Sí, dependiendo de eso, la complejidad de implementación es distinta, ¿no? Y esto que les decía Paula, encontrar el porcentaje en el que un determinado KR contribuye a un objetivo también es muy complejo. Pero se basa en esto, hay que hacer experiencia, nada mejor que aprender haciendo, así que abrimos para que el micrófono para que hagan las consultas, e iremos contestando de ser posible. Acá hay una pregunta, y lo que está preguntando Nimrod es, en un segundo OKR, una voz culminado el primer trimestre, ¿se puede tener el mismo objetivo, conquistar a los clientes, pero con diferente KR para el segundo trimestre? Sí, se podría, muy dependiendo de cómo yo haya definido los objetivos y de qué manera, ¿no? Hay empresas que definen objetivos trimestrales, no solamente KRs trimestrales, hay empresas que definen objetivos anuales con KRs trimestrales. Depende mucho de cómo queramos implementar el framework. No sé si alguna de las que están acá que quieren agregar algo, ¿no? De las chicas o chicos, no quiero excluir a nadie. Acá hay otra pregunta. Si la compañía no usa OKR a nivel estratégico, ¿es válido tener un OKR intermedio u operativo? Totalmente, totalmente. Nosotros podríamos tener un OKR para nuestra vida, para cualquier parte de nuestra vida. Lo mismo pasa con una empresa. Yo podría tener un KR, un objetivo del equipo. Por ejemplo, si fuera un equipo de desarrollo, el objetivo podría ser que la tasa de errores no sea de llegar a poner software productivo con lo mejor, ¿no? Y después decir, bueno, ¿qué mido? La tasa de errores por mes o por trimestre, el porcentaje de código correcto,
nada, puedo poner diferentes mediciones y ahí estaría haciendo una medición capaz que de una célula de desarrollo o de un equipo de desarrollo. Yo lo puedo achicar o agrandar de acuerdo a lo que pueda hacer en el momento. Lo ideal es hacerlo de manera organizacional, porque veo el foco de a dónde va la empresa, hacia dónde tiene que ir toda la compañía. Pero podría aplicarlo para una célula. Bien, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Luisina. Más que una consulta es por ahí un seteo de expectativas. Yo trabajo en Sancor Salud, en Argentina, y nosotros hace más o menos un año empezamos a tratar de trabajar con metodologías ágiles y, como decías vos recién, Paula, no está embebido en toda la organización, pero sí nosotros, junto a una compañera que está acá en la MIT, estamos en proyectos y tratamos de hacerlo en los proyectos en los que estamos trabajando. Tenemos OKRs trimestrales y un plan ágil, y quizás en el anual te das cuenta que no era realmente lo que necesitaba, pero en la medida que que lo podemos hacer, lo vamos corrigiendo sobre la marcha. Pero sí está alineado en la medida de lo posible esos proyectos con los objetivos estratégicos de toda la organización. Entonces, digo, quizás lo más productivo sería poder ir hacia ese camino, que desde la dirección general se pueda ver estos OKR más bien macro y luego sí llevarlo a cada proyecto. Nosotros quizás empezamos de lo más chiquito porque era un cambio grande también a nivel cultura. Pero está súper claro, me fui guardando los prints. Bueno, a ver. Mientras tanto, les recuerdo que esta presentación va a estar en YouTube, si la quieren volver a ver. Sí, ahí, Pau, tenemos Sí. la consulta de Luis, de Lucho. Dice, una consulta sobre el ejemplo. No se puso tiempo porque se considera tenerlo en el lapso de revisión, en el lapso del tiempo de revisión. No, puse un ejemplo cualquiera con una medición. Seguramente ahí tengo una cadencia, que será que puede ser que eso sea la medición de un Q, podría ser anual. No le puse periodo, pero en realidad es una forma de medir a un periodo determinado, que puede ser en mi control trimestral, o en control por Q, o el fin de año. Acá una forma de hacer esta implementación o el seguimiento de la revisión, si nosotros hubiésemos establecido para este ciclo una cadencia trimestral, en una de las implementaciones en donde yo estuve, se hace, más allá del seguimiento semanal, en ese caso que nosotros habíamos definido, porque los equipos no tenían un grado de madurez amplio, sino que había que acompañarlos para poder ayudarlos a escribir adecuadamente un KR, para entender la diferencia entre un KPI y un KR. Aprovechábamos los espacios de seguimiento para entender si podíamos hacer alguna corrección metodológica. Y mensualmente hacer una medición de dónde estábamos. En este ejemplo, combinando un poco con la pregunta o la respuesta que dio Luisina antes, tampoco estábamos trabajando en una agilidad a escala, sino con una gerencia, con distintos squads de negocio que interactuaban con algunos frameworks de escalado. Entonces, lo que sí pudimos efectuar fue decir, bueno, con una determinada manera de medir, que definió la organización en el mientras tanto caminamos hacia la agilidad más escalada, la fórmula muy parecida a la que dio Paula. Entonces fuimos viendo la medición mes a mes, más allá de que la cadencia es trimestral. ¿Por qué? Porque eso le fue también indicando al equipo un rumbo, si estaban bien las acciones o no, si había que poner una iniciativa más o no, sacar alguna, y así llevar con un valor bastante más cercano o de conocimiento más cercano de todo el equipo cuando se tuviese que hacer la presentación a toda la organización, ¿no? Entonces, espero haber respondido, complementado un poquito más
hacia el bis. Acá tenemos a Ismael, que está levantando su mano. Sí, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Bueno, mi duda es básicamente, estoy más familiarizado con lo que es el Balance Scorecard. Y veo que lo del OKR, no sé si complementa, por ahí estoy preguntando desde la ignorancia, ¿no? Si complementa o sustituye al Balance Scorecard y por qué en caso de que lo sustituyan no utilizar, digamos, hacer el mapeo, ¿no? De los objetivos estratégicos con los objetivos que van, digamos, ligados a lo que es el OKR. Básicamente esa es la duda. No sé si alguien quiere contestar, si no arranco y después complementamos. Con el Balance Scorecard vos de alguna manera lo que estás midiendo es la evolución de los KPIs hacia un determinado objetivo, ¿sí? Lo que ¿cómo? Nada. Sí, No, estamos en ese camino. Esta es una metodología que lo que permite es definir las acciones para ir moviendo los KPIs hacia de un determinado lugar hacia otro lugar. Entonces, lo que estamos viendo es el seguimiento de las acciones que permiten hacer la medición de la modificación de un KPI. Entonces es muy importante en este punto donde vos estás hablando hacer la distinción entre el KPI y el KR. El KR lo que hace es mover el KPI. Hasta puede haber un KR que defina un KPI y nos encontremos ante un KR binario. ¿Se entendió? O sea, son cosas complementarias. Una te da una foto Sí. y está pidiendo un proceso en función de KPIs y el otro, sumado a estos objetivos estratégicos, digamos, te va marcando cómo lo vas cumpliendo trimestre a trimestre. Esta es una metodología que permite la adaptación en función de las cadencias. Y en este mundo que cambia tanto, también es fácil lograr hacer una revisión de negocio por esa cadencia. No todas las compañías tienen este grado de madurez, ¿sí? Pero son complementarias. Excelente, muchas Sí, gracias. Y ahí, Te agrego algo, bueno. Ismael, ahí. Es como que el balance score, en esto que decía Ale, está más orientado a plazos más extensos, el año, y en cambio los OKRs tienen revisiones más periódicas. Además, en el balance score en general te vas a basar en algunas perspectivas como pueden ser las financieras, clientes, procesos internos, temas también culturales o de aprendizaje, pero el OKR se basa más en perspectiva que se relaciona a lo que necesitas hacer en ese año exclusivamente y en eso o trimestralmente. Y otra diferencia entiendo que sería que el balance score en general viene más definido de arriba hacia abajo en la organización, desde el C-level. Y OKRs invita a que sea un trabajo colaborativo de construcción también con los equipos. Si bien la organización va a marcar esa estrategia, a partir de su visión, después su estrategia y sus objetivos anuales, va a invitar a los equipos a que construyan sus propios OKRs, de manera que tengan un norte que cada equipo pueda ir moviendo. Así que, como dice Ale, sí son complementarios, pero tal vez estos serían algunas de las diferencias que yo encuentro entre Balance Score y OKRs. Bueno, y ahí, Gracias. Un aporte solamente, si se toma. También son complementarios, también deberían apuntar a todo lo mismo, ¿no? El Balance Scorecard y los OKR, todos deberían apuntar a la misma estrategia de la empresa para dónde quiere ir. O sea, son complementarios y hermanos, deberían apuntar todos a lo mismo, no pueden ir a apuntar con una estrategia y otra estrategia independiente. Son complementarios, son herramientas que apuntan a lo mismo. Coincido, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Eso es lo que nos hacemos. Gracias. bueno, buenísimo. Ahí Eduardo Godínez tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas. Hola. Sí,
Fíjate que esta pregunta que hizo Ismael, en algún momento hace como 6 meses atrás me tocó hacerla en la organización y a lo mejor es más bien compartir cómo dentro de la organización un poco fusionamos esta metodología, ¿no? Digamos que nosotros veníamos trabajando con Balance Scorecard y adoptamos OKRs. Entonces, hasta cierto punto sustituimos la metodología, pero lo adoptamos de tal forma que creamos 5 motores dentro de la organización. El motor de clientes, procesos y tecnología, rentabilidad, ¿no? Diversificación, que son las perspectivas básicamente del Balance Scorecard. Y lo que hicimos dentro de la organización es, dijimos, para cada uno de estos motores o Balance Scorecard, debemos de tener un objetivo. Entonces la organización estableció 5 objetivos con sus Key Results debajo de cada uno de ellos y fue una forma de hacer como esa transición y seguir velando por esas perspectivas de una metodología de planeación estratégica. Pero sí, efectivamente, dejamos de pensar en KPIs para pensar en esos Key Results, ¿no? En esos outcomes que bien explicaron. Pero fue como una parte de transición que a nosotros nos funcionó muy bien, nos sigue funcionando muy bien. Ahora ya no pensamos en un plan estratégico a un año, sino lo estamos haciendo con cadencias trimestrales y nos ha resultado bastante bueno. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Yo ahí sumo lo que contamos hace 15 días, la diferencia entre KPIs, es algo visual, en un ejemplo visual, entre KPI y OKR, ¿no? Los KPI serían como el tablero de un auto, donde nosotros vemos valores que dan indicadores de cómo vamos, pero no, o sea, sin interpretación no llegamos a nada. En cambio, los Key Results nos marcan un poco ese GPS, ese camino por dónde tenemos que pasar para llegar a ese objetivo, ¿sí? Así que un poco esa es la diferencia. Uno marca el output y el otro el outcome. Ahí tenemos otra pregunta de José Peruzzi. ¿Cómo recomiendan coordinar o sincronizar los ciclos de Scrum o Kanban con los ciclos de OKR? Y ahí ¿Quién responde? yo, Juan Pablo. me parece que podemos ver cada uno la experiencia que tuvo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue planificar Q y en realidad los ciclos de OKR, ¿sí? Esa cadencia la hicimos con la planificación del Q y anual. Y como los ciclos Scrum son de 15 días, hacemos revisiones cada 2 sprints, digamos. Entonces hacemos revisiones mensuales, más allá de la revisión que existe al finalizar el sprint, la revisión de KRs es mensual. Así lo implementamos nosotros, sincronizamos de esa manera. Después, además, dentro del lugar donde estoy yo trabajando, que es una agilidad escalada, además tenemos Kanban, o sea, tenemos la mayoría de los equipos Scrum y algunos Kanban, y esos Kanban hicimos planificación mensual. Esa fue la forma que nos encontramos para hacer las cadencias de acuerdo a esto. Entonces hacemos toda planificación de Q y planificación mensual, es decir, que yo con un equipo Scrum planifico 2 sprints adelante. Entonces, y controlo y chequeo. Control es una palabra que no nos gusta, ¿no? Pero bueno, verifico o veo cómo estamos con los KRs mensualmente. Pero hay diferentes formas de implementarlo, ¿no? Yo les cuento cuál viví yo. Muchas gracias. De nada. Bien. Acá alguien preguntó, no sé, vos estás siguiendo, Cris, pero yo vi que ahí José también dijo, si es un brainstorming, surgen muchos KRs. ¿Qué criterios podemos usar para reducir el número a algo manejable? Generalmente lo que te dice la metodología, el framework, es que máximo entre 3 y 5 KRs por objetivo. No más. Entonces, esa es la recomendación, porque si no es inmanejable. O sea, no es que yo no todo lo que defino es un KR, no todos mis objetivos son un KR, no todas las iniciativas van a un KR. A veces son muchas iniciativas que van a un mismo KR. Entonces hay que tratar de ver para no generar cantidades ilimitadas de KR para medir, porque es difícil de manejar, porque no es efectivo, perdemos el rumbo para mí.
Hay que ser pocos, así lo podemos marcar bien. Sí. Pocos para mantener el foco. Claro. Y por otro lado, si vos tenés muchos KR, vas a tener que empezar a trabajar en negociar y en discernir cuáles son los que más le van a afectar a tu objetivo. Entonces empezás a priorizar por valor dentro de lo que son tus KR, digamos. O sea, haces un poco el trabajito de cuando, si querés llevarlo a un marco de agilidad, cuando vas a empezar un sprint backlog, te fijas en qué es lo que más valor te va a traer. Cuando definís tus KR, definís cuáles son los que de mejor manera deberían pegarle a tus objetivos para llegar a cumplimentarlos a través de su cumplimiento. Probablemente te puedas tener muchos KR, pero probablemente haya muchos de esos KR que terminen siendo indirectos y no tan directos con el objetivo. Por ahí lo importante es poner en foco, o por ahí hacer una matriz de impacto, si querés, sobre los KR para ese objetivo y ver dónde está el valor en cada uno de ellos y poder elegir a partir de eso, si querés una definición por ahí mucho más gráfica. Después hay otra pregunta de Marcelo. Perdón, José, ¿está claro? Sí, sí, clarísimo. Buenísimo, gracias. Bien. Marcelo Pablo Merckx nos dice, excelente la charla, pregunto, ¿se puede modificar un key result sin siquiera haber llegado a una medición? En ese caso, ¿cómo impacta en los resultados de cumplimiento del OKR? ¿Se replantea el mismo? Yo no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. Yo tengo un objetivo y defino varios KR para ver si llego a ese objetivo. ¿Cómo voy a medir si voy en camino a llegar a ese objetivo? Muchas veces yo termino haciendo generalmente no al día siguiente que los definí, pero sí termino modificando el key result porque me equivoqué en cómo lo definí, porque la medición que dije que iba a tomar no me indica nada. Me doy cuenta que, digo, sobre todo en el camino de aprendizaje, al principio algunos KR que definimos son un desastre. Entonces, existe ese camino de aprendizaje, pero capaz que me doy cuenta, no sé, a los 15 días que che, esto no. Si nadie se dio cuenta, rectifico. Pero es lo que yo interpreté. Si alguien quiere acotar algo. Es mejor ahí voy arrepentirse el yo. tiempo que Hice seguir la con el error, pregunta. ¿no? Efectivamente apuntaba a eso. Me ha pasado en empresas del sector financiero que definíamos algo estipulado y resulta que después venía una normativa o venía algo que nos cambiaba todo. Entonces, lo que nosotros habíamos pensado una semana antes ya no corría. Entonces, volcándolo a lo que es a los key results, sin siquiera haber hecho una medición porque no tenía trascendencia lo que habíamos definido, decíamos, bueno, se llega al final o directamente se arranca el nuevo ciclo digamos, del OKR completo. A eso me refería, digamos, sí. Vamos replanteando y vamos dejando el objetivo fijo o también se plantea la meta, de decir, bueno, era de acá a fin de año, pasó esto, ahora ya es de acá a enero. ¿Me explico a lo que iba? Era si se replanteaba. Eso era a lo que apuntaba. Así que bueno, es probar y seguir viendo hasta ajustarlo, por lo que me estás diciendo. Y yo creo que tal vez el objetivo, como tiene que ser súper aspiracional, me resulta que tal vez si una normativa lo modifique me resulta raro, ¿sí? Que KR capaz, ¿no? Pero bueno, estoy hablando sin saber. Entonces no quiero, me suena que el objetivo tal vez no te haya cambiado o tenés que replantear el objetivo o pensarlo distinto, más simple, más esto, quiero conquistar el mundo. Son objetivos medio así, ¿no? Quiero ser el mejor, Para aclararlo, me pasó con el site de la bolsa donde trabajaba, digamos que había que poner determinada funcionalidad para que se pueda vislumbrar los precios del dólar en línea y, digamos, habíamos definido, bueno, de acá a tanto tiempo tenemos que captar tanta gente, tanto mercado, tanto tráfico. En el medio nos cambió una normativa y todo lo que pensábamos ya no era. Entonces, ahí me refiero, digamos, tuvimos que modificarlo, se hizo tráfico, pero ya con otro destino. Entonces, me modificó todo por completo, a eso iba más que todo. Fue un caso puntual.
pero lo quería preguntar. Así que bueno. Ale. Sí, perdón, acá quiero recoger un poquito este ejemplo que nos traes y que es sumamente valioso para el conversatorio que hemos armado en este espacio, ¿no? Primer punto que vos nos estás trayendo es que hay mucho cambio en nuestro contexto y mucho más para, por ejemplo, entidades que son altamente reguladas, como podríamos hablar del mercado financiero, mucho más que el mercado de seguro y así sucesivamente, ¿no? El mercado financiero claramente es un mercado muy regulado y que uno puede proponerse un objetivo y no poder ser alcanzado por una normativa, pero guarda, porque en verdad, tal como dijo Paula, lo que puede hacer una determinada normativa es modificarte una acción en general. Por ejemplo, vos diste el ejemplo de publicar en la página web para capturar tales cosas. Bueno, probablemente vos hayas tenido que modificar una acción que es una tarea que tuviste que dejar de hacer de acá para allá. La acción no era valor, eso es un output, es una tarea. Las tareas pueden dejarse de hacer y subir otras. ¿Qué es lo que vos hiciste? En la práctica, ¿qué hiciste? Diste baja una y metiste otra, porque te cambió la normativa, pero no cambió tu objetivo de querer que por tu página pase tal porción de mercado, si es que yo no entendí mal. Entonces tu KR a lo sumo se pudo haber afectado por una acción que subiste o bajaste en función de tu cambio de contexto. Ese es el concepto. Tal vez no haya llegado un verde en el KR y llegaste a un amarillo. ¿Sí? Así es, tal cual. Muchísimas gracias. No, de nada. Bien. Pero igual, mientras se fabrican más preguntas, ¿no? Pero igualmente eso te da un indicio de que por ahí el objetivo tenía que ser más aspiracional o más de alto nivel, no a la tarea concreta que hay que hacer. Simplemente capturar más clientes y para eso tenía que hacer la tarea la que vos decías. Pero también puede cambiar, ¿no? Acá estamos en agilidad y las cosas cambian y tienen tiempos chicos definidos. Y si tenemos un error, no lo acarreemos simplemente por cumplir un ciclo. Si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Si vino la pandemia, alguien te avisó que había una pandemia y hiciste objetivos pensando que nunca había pandemia, vino la pandemia y se cambiaron todos los objetivos. Se tuvieron que cambiar, no pudieron seguir adelante por más que haya otra realidad, simplemente van a cumplir. Vas a seguir cumpliendo un error, acarreando un error. Mejor darse cuenta a tiempo del error, levantar la mano y pensar, ese es el cambio de pensamiento, ¿no? De aprender del error rápido y salir, avanzar. ¿Sí? Te puede dar un indicio que puede haber tenido una mejora en el planteamiento del objetivo, pero también nada te impide que pueda cambiar en la realidad. La realidad cambia, el contexto en el que va. ¿Sí? Va, mi pensamiento. Buenísimo. Y un poquito en función de lo que decía Marce, lo que comentaba Ale, y lo que escribe Nimrod acá en el chat, también existe ese caso, ¿no? En el que los KR terminan siendo, en realidad existe todo ese cascadeo, el cascadeo del error, donde por ahí el objetivo termina siendo un KR, el KR termina siendo una iniciativa o una acción, y después lo que viene más abajo, las iniciativas, terminarían siendo las tareas para llevar adelante esos casos. Esos errores surgen cuando se implementa de manera o con una visión por ahí muy sesgada el framework. Entonces, ahí es donde ocurren estas cosas. Pero también pensaba en lo que decía Marcelo, ¿no? En su momento, y el objetivo, como decía, el objetivo puede ser el mismo. Por ahí tiene que cambiar la forma en la que le vas a llegar a pegar a ese objetivo. Y en función de pegarle a ese objetivo, por ahí vas a tener que repriorizar iniciativas y darle más valor a otras que por ahí habías dejado de lado cuando empezaste con ese objetivo. Y eso es algo a lo que nosotros desde la agilidad tenemos que estar 100% atentos. O sea, la adaptabilidad al cambio y la gestión adaptativa tienen que ser el motor para nosotros llegar a cumplir con los objetivos. Más allá de lo que dijimos hoy, mañana puede ser otra cosa, porque en el contexto en el que estamos, en este mundo, todo puede pasar. Entonces,
somos nosotros los que tenemos que estar listos y por eso necesitamos tener un plan más allá de que podemos priorizar una cosa por sobre otra. ¿Sí? Cuando una cosa ya no funciona, tenemos que tener una lista de cosas que podamos hacer al respecto. Y si no, sentarnos a pensar qué cosas vamos a tomar para llevarlo adelante. No nos olvidemos que lo que nos plantean acá, desde la agilidad y desde los OKRs, es hacer experimentación. Yo creo que se va a mover el KR haciendo esto, esto y esto. Y capaz que lo pruebo y no funciona. Entonces, no, esto no funcionó esto, pruebo otra cosa. Prueba error hasta que logro, ¿sí?, que ese KR se mueva para donde yo quiero. Entonces, ese es mi objetivo, poder adaptarme, por eso no tengo un plan rígido a 1 año, ni a 2, ni a 3 años. ¿Sí? Me adapto, tengo ciclos de adaptación, y si surgiera algo que, sí, como esto, la pandemia, algo que no llegó al ciclo y hay que cambiarlo. No espero. Bien. Bueno, ahora sí. A ver. Perdón, quería ver si había algún otro comentario. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Manitos arriba. Hay más preguntas ahí, ¿eh? Si un brainstorm surgen muchos KR. La respondimos esa, Lucho. Sí, ya lo respondimos. Sí, sí. Bien. Bueno, si les parece, hagamos una pregunta a la audiencia, ¿no? Si alguien tiene una pregunta que quiera hacernos, que aunque, no sé, si tiene alguna duda. O compartir alguna experiencia también, ¿no, Ale? Estaría bueno. Acá llegó una pregunta más de José. Dice, ¿qué hacer si la gerencia no comprende la filosofía de OKR y castiga no llegar a un 100% de los resultados o ata el cumplimiento de un OKR a la negación de un bono por productividad? Hay muchos antipatrones todos juntos acá. Eso me pasó en una organización que no voy a nombrar. Es el anti-OKR. Exactamente, es el antipatrón. Exactamente. Sí. Bien. Justamente lo habíamos visto en la otra exposición como uno de los antipatrones. Sinceramente es una manera de detonar el modelo de OKRs. En definitiva no van a estar haciendo OKRs, o podrían hacerlos, pero no como OKRs desafiantes. Evidentemente los equipos, teniendo esa limitación o esa espada de Damocles sobre ellos de cumplir un 100%, van a establecer objetivos totalmente cumplibles, comprometibles, no un desafío. Es exactamente lo que me pasó y bueno, nada, quería compartirlo con ustedes. No, y además el tema del tema de castigo, también hay un miedo a no cumplir, entonces ahí ya estás rompiendo muchas cosas, no solamente KR, ¿no? Entonces, nada, lo que se propone la metodología y la agilidad es que no se castigue el error, y que en realidad el error es un aprendizaje, y lo que hago es qué voy a cambiar para mejorarlo. Entonces hay muchas cosas ahí metidas que no solamente es OKR, sino también el tema de la agilidad, ¿no? No me adapto, no me toca adaptar, toca hacer todo perfecto. Claro. Tanto la agilidad como OKRs y lo que veíamos hoy en esto del ciclo completo de revisiones, de retro, es como y que son de ciclos muy cortos, es decir, si me estoy equivocando, revierto el camino prontamente, pero me doy la opción de experimentar. Si no, es como que tengo que tener realmente la bola de cristal o estar segurísimo de lo que voy a hacer, y eso limita el hacer, ¿sí? No nos permite investigar, y la agilidad nos invita a la innovación, y los OKRs a buscar esos resultados por afuera de lo común, por afuera de un poco más allá, la legua extra. Bien, acá Eduardo nos comparte también su experiencia en la empresa. Dice, nosotros atamos los OKR a un modelo de bono en escala. Si cumples OKRs entre 50 y 80%, reciben un 50% del bono. Si cumplen entre 80 y 100%, el 100% del bono, y se complementa con los resultados financieros de la empresa. Tiene que ser la razón entre los ingresos y el EBITDA. Sí, hay algo que habíamos mencionado la
la charla anterior también, es muy difícil desarraigar todavía esa cultura de que al ser el OKR una gestión de objetivos, la gente entiende por objetivos los objetivos personales, digamos, y no está mal que sea así, pero atar el bono a eso implica una tendencia a la autocomplacencia de la persona, ¿no? Para poder cumplir y llevarse lo que necesita. Más allá de eso, un factor que nosotros habíamos mencionado que estaba ocurriendo últimamente en algunas empresas más vanguardistas, es que el OKR sea un potenciador del bono, que si vos vas a cobrar el 100% del bono porque a la empresa le fue bien, si aparte cumpliste tus OKR, te damos un porcentaje más, y no la posición de quitarte parte de tu bono, que vos te motives a cobrar más de tu bono por cumplir con los OKR, y no que te motives a cumplirlo porque si no, no cobras el bono. Eso es lo que se está dando hoy en muchas empresas europeas y norteamericanas. Es distinto por ahí el panorama a lo que es Latinoamérica, pero entiendo que siempre empieza por un lado y después termina yendo hacia el resto del globo, así que lo tendríamos que tener en cuenta para nosotros. Y otra cosa que les quería decir en cuanto a lo que había mencionado José, tiene que ver con qué pasa cuando recién empezamos con OKR, ¿no? Siempre mencionamos que hay dos tipos de OKR, tirar al techo y apuntar al techo y apuntar a la luna. Cuando vos arrancás con los OKR, si decís, bueno, ok, mañana tenemos que tener un 70% más del share, va a ser, si bien es súper desafiante por ahí en el contexto y lo podemos llevar como un excelente objetivo, si no lo hiciste antes, si estás recién empezando, es muy probable que la gente sienta también, más allá de que se busque la culpa o de que se culpe por no cumplir el objetivo o que se juzgue el no cumplir el objetivo, va a generar cierta frustración también dentro de la misma persona. Por eso se dice que se empieza con objetivos que sean ambiciosos, pero no incumplibles. Cuando vos hablas de un moonshot, estás hablando de un objetivo que si alcanzás un 60-70% es un éxito. Cuando vos estás hablando de un rough shot, un tiro al techo, es, ok, lo podés cumplir al 100%. Si haces todo lo que tenés que hacer, lo podrías llegar a cumplir al 100%. Gracias, Cris. Me parece que antes de terminar, no sé, Luisina, te vi por ahí con la mano cortita, tenemos muy poquito tiempo, pero por ahí... No hay problema. No, simplemente quería decir que por ahí no me parece por ahí una buena práctica enlazarlo directamente a un cobro de un bono y demás, porque probablemente que no estemos llegando al OKR, que no suene feo, pero está bien para que alguien tome una decisión más grande para que eso realmente suceda. Quizás si el equipo desarrollador uno espera una acción de alguien externo para que se llegue a una solución, tiene uno los datos para demostrar y decir, bueno, necesitamos que sucedan tal o cual cosa para que esto realmente mejore. Y bueno, quizás no está bueno que te lo saquen por otro lado. Era una aclaración nada más. Bueno, gracias por tu colaboración. Cris, no sé si te parece, chicos, si alguien quiere hacer alguna acotación, ya tenemos solo un minutito, podemos ir cerrando. No, más que nada, perdón, sí. Cerra. No, Dale, más que nada decirles que, bueno, que ya nos encontramos en la próxima reunión, que es en 15 días. Recuerden que tienen la playlist de Práctica Global el canal de Práctica Global para ver todos los videos de estas charlas y las anteriores. Y también que tienen la lista de training de agilidad donde estamos revisando todos estos temas. La semana que viene, la otra, nos volvemos a encontrar. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Gracias a todos. Que tengan un Gracias a excelente día. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Juan. Chao.